La última etapa de la Revolución Mexicana son los gobiernos que entre 1920 y 1940 trataron de transformar al país con base en las demandas de la revolución. Como ya hemos dicho, esto se va a ver en diferentes aspectos, como puede ser la educación, como puede ser el inicio de la industrialización del país, el reparto agrario y el apoyo a los obreros en sus huelgas y en sus derechos. Los gobiernos revolucionarios, como también se les conoce, incluyen estos que están aquí: Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, el Maximato Callista y el más radical, el gobierno de Lázaro Cárdenas. Al término de esto, hay que recordar que ya en 1940 ya estamos en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos está interesado en que los gobiernos de América Latina estén del lado de Estados Unidos, se incorporen a la lucha contra el nazismo. Y aunque todavía no estalla la Guerra Fría, pues también ya está esta cuestión de la desconfianza hacia el comunismo, especialmente ya para los gobiernos de 1946 en adelante, pues Estados Unidos, que quiere conservar la hegemonía capitalista en América a través de la OEA, que se crea en 49, eh, sí está muy interesado en que pues los gobiernos latinoamericanos no muestren una posición radical hacia la izquierda. Y eso es parte de por qué Lázaro Cárdenas escoge a Ávila Camacho como su sucesor y no a algunos de los más radicales colaboradores de su régimen. Entonces, el primer gobierno estable después de la lucha armada, el de Álvaro Obregón, 1920 a 1924, habíamos dicho, Obregón llega como un líder carismático, popular, con un amplio apoyo en sectores campesinos, sectores obreros, y entonces se va a llevar esta transformación. Se crea la Secretaría de Educación Pública, donde José Vasconcelos, un joven que había participado en la creación del Ateneo de la Juventud, en los últimos años del Porfiriato había estado en la Revolución, va a ser el encargado de promover la educación popular en México. Entonces, Vasconcelos es el encargado y lo que hace son las campañas de alfabetización, las redes de bibliotecas públicas, las escuelas nocturnas para obreros, la escuela rural también. Y esto inicia el proceso, que se va a continuar con los siguientes secretarios de educación, incluyendo a Narciso Bassols. Álvaro Obregón también promueve el nacionalismo y es nuevamente Vasconcelos una pieza fundamental en esta promoción del nacionalismo a través de las artes, por ejemplo, ¿no? Se abren los espacios públicos a los muralistas, aunque Vasconcelos era católico, abrió los espacios a Fermín Revueltas, eh, José Clemente Orozco, Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, que eran comunistas. Y a través de estos murales van a estar promoviendo las ideas de el nacionalismo, de la raíz indígena de México, del mestizaje, etcétera. También la crítica hacia el capitalismo pues, va a estar allí presente en muchos de estos murales, o hacia el fascismo también en los murales de Siqueiros. El reparto agrario que hace Obregón es sobre todo tierras baldías y pequeña propiedad privada, pero también es importante. Y finalmente, eh, el precio que paga Obregón por el reconocimiento de los Estados Unidos es la promesa de no nacionalizar las industrias y muy específicamente no nacionalizar el petróleo, aunque sí se
apoya a los sindicatos, a los obreros en sus demandas laborales. También existe la promesa de no confrontarse con las empresas norteamericanas. Plutarco Elías Calles, otro gran caudillo postrevolucionario, entre otras cosas, pues va a haber un proyecto muy grande de promover la infraestructura, las carreteras, los caminos, la creación del Banco de México, que le va a dar estabilidad a la economía, y la creación del Partido Nacional Revolucionario. Ya habíamos dicho en su discurso Calles, dice, es hora que México pase del México de caudillos al México de instituciones. Y efectivamente así es. Cuando asesinan a Álvaro Obregón, que ya había sido electo presidente por segunda vez, Calles decide no participar en la candidatura, y son estas instituciones que se crean, y especialmente el Partido Nacional Revolucionario, el que le da continuidad al proyecto, estabilidad al país, control político. Calles está detrás del poder, detrás del partido, en los siguientes gobiernos que se llaman el maximato callista, es decir, el presidente vive aquí, el que manda vive enfrente, refiriéndose a Calles. Y algo muy importante en estos gobiernos es la industrialización por sustitución de importaciones. Finalmente, con Lázaro Cárdenas se llega al clímax de las reformas. Hay un reparto agrario muy intenso, y especialmente en ejidos, la organización de ejidos y el apoyo a estos ejidos también. La educación socialista, que igual que la educación positivista, busca un sustento científico para educar, pero además la educación socialista obviamente busca promover estas ideas de solidaridad eh, entre los grupos, y especialmente hacia las clases más desposeídas. Y bueno, mucho más que el liberalismo, la educación socialista eh, se ataca a la iglesia y a la religión, que es lo que había finalmente confrontado a la iglesia con los gobiernos de Álvaro Obregón y Elías Calles. No había educación socialista, pero sí una posición del gobierno muy contraria a la iglesia. En este caso, pues la educación es una forma de que la gente supere, digamos, eh, esta ideología religiosa. Eh, Parte también de este cardenismo es la creación del Instituto Politécnico Nacional, enfocado también a estos grupos menos privilegiados. Muchos estudiantes del IPN es la primera generación que tiene acceso a educación superior. Y en algunos casos, muchos de estos estudiantes, sus padres, ni siquiera sabían leer y escribir. La nacionalización del petróleo y de los ferrocarriles le va a dar al gobierno un control de elementos claves en la economía, que le va a permitir propiciar el crecimiento económico y la industrialización. Aunque ya hemos dicho, el objetivo no era eliminar la propiedad privada de los medios de producción, y el petróleo se nacionaliza más por un conflicto obrero que por una idea de eliminar a la propiedad privada. Entonces, los gobiernos post-revolucionarios en general son gobiernos populistas, promueven la alfabetización y la educación popular, reparten tierras, promueven la organización de los obreros, promueven la industrialización por sustitución de importaciones, controlan al país por medio de corporaciones como son los sindicatos, las organizaciones campesinas y de otra índole,
Este, digamos, es el modelo del fascismo, incluir a todos los sectores de la sociedad dentro del partido. Y el partido que va a ser fundamental en el sistema político mexicano hasta la fecha. Ok, aquí tenemos algunas fotografías. Tenemos al secretario de Educación, José Vasconcelos, que emprendió una campaña muy fuerte contra el analfabetismo. Y tenemos también la educación socialista. Aquí tenemos uno de los murales, en este caso es de Diego Rivera en la Escuela Nacional Preparatoria San Ildefonso. Es el mural de la creación. En esa misma institución tenemos, por ejemplo, la trinchera de Siqueiros, que es un homenaje a los revolucionarios. Aquí tenemos de Orozco la representación del mestizaje. Hernán Cortés como Adán y la Malinche como Eva, padres del mestizaje y de la nación mexicana. Algunas fotos de la educación. En el lado izquierdo vemos las bibliotecas públicas, la importancia que tuvieron, ahí también una clase de niños y los murales arriba, ¿no? En los espacios públicos. Y los niños con su calzón de manta, con guaraches o sin zapatos, y que nos está hablando de la incorporación de estos grupos menos privilegiados al ámbito educativo. El reparto de tierras fue muy importante también para promover el mejoramiento de estos sectores y junto con el reparto agrario, pues las organizaciones de campesinos, de ejidatarios, eh, un poco, aunque no en la intensidad que tenemos en los años 50 de infraestructura agraria. Y aquí vemos también al fondo que ya se empiezan a tener el alumbrado eléctrico y esta irrigación. El Banco de México, institución fundamental hasta la fecha. Y aquí vemos al general Lázaro Cárdenas en una de sus visitas, donde se muestra pues esta popularidad que tenía y este acercamiento hacia la gente. A diferencia de los casos de Getulio Vargas y de Perón, que tenemos cantidad de videos en YouTube que muestran sus discursos y el acercamiento de la gente, en el caso de Lázaro Cárdenas casi no hay. ¿Por qué? Pues mi hipótesis es, siendo Cuauhtémoc Cárdenas su hijo y habiendo competido y probablemente vencido a Carlos Salinas de Gortari, ni los gobiernos priistas ni los gobiernos panistas han tenido interés en fortalecer la figura de Cárdenas. Aquí tenemos cuando viene la expropiación petrolera, las manifestaciones en apoyo al gobierno que nacionalizó el petróleo. Una estructura fundamental para México es la creación del Partido Nacional Revolucionario en 1929, que se transforma a Partido de la Revolución Mexicana y luego a PRI. Como Partido Nacional Revolucionario era sobre todo la unión o la centralización de diversos partidos regionales en un gran partido nacional y con un proyecto único. Cárdenas le da además la estructura corporativista que tiene hasta la fecha el PRI, un sector que era burocrático en ese momento, después se convierte en un sector popular, la CNOP, un sector campesino con la CNC, un sector obrero con la CTM y un sector militar que desaparece cuando se crea el PRI. Y este diagrama nos muestra
la interrelación entre el gobierno y el